Dios tiene razones para todo lo que nos sucede en la vida. Nuestra reacción a las dificultades y amarguras revela nuestra madurez en Cristo. Aprenda más en el mensaje de hoy, por qué somos probados en Contacto. Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestra rodilla. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. En nuestra vida hay temporadas de dificultad, apuro, pena, sufrimiento, prueba, dolor y... Alguno dirá, si este es el Dios bueno del que siempre nos habla, ¿por qué pasa esto? Porque así es la naturaleza de la vida. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén ha habido dificultad, prueba, sufrimiento, dolor, tristeza y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo durará esto? Hasta que Cristo venga y nos saque de aquí. Siempre estará en el mundo. Y si usted es uno de los que dicen, uno de estos días escaparé de todo esto, no será posible. Pues mire, en esta vida todo es así. Pero lo que debemos preguntarnos es esto: ¿cómo hemos de reaccionar? Si entendemos el propósito de Dios al permitir que nos ocurra esto, si entendemos el propósito y el proceso por el que Él logra su propósito rápidamente, podremos confrontar las circunstancias y experiencias más difíciles de la vida. No nos aniquilan. Al momento pueden frustrarnos y desalentarnos, pero seguimos adelante. Y nos sucede algo muy especial en la vida si reaccionamos correctamente. Así que en este mensaje quisiera hablar simplemente de esto: ¿por qué somos probados? ¿Cómo explicamos lo que nos sucede en la vida? Quisiera que busquemos Primera de Pedro. En el capítulo 1, ahí describe a personas que atraviesan por problemas y dificultades, y en el proceso de hacerlo nos da una promesa sorprendente y ánimo. Así que quisiera que examinemos este pasaje por unos momentos y luego veremos los principios por los que usted y yo los experimentemos y cómo debemos reaccionar a esas temporadas de prueba sin importar su naturaleza. Principia en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, cuando Cristo venga, y añade, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y usted dirá, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros los creyentes hemos nacido de nuevo, y Cristo vive en nosotros, con un galardón reservado en el cielo, y Dios lo lleva a cabo a favor nuestro, pero por ahora pasamos por pruebas, por lo que dice, quiero que entendamos lo que Dios se propone hacer. Si yo entiendo eso, es mucho más fácil. Si es dificultad, apuro, prueba y sufrimiento y no entiendo qué sucede ni qué ocurre, es mucho más difícil y a veces la gente duda. En este mensaje quiero ver más que nada dos cosas. ¿Qué propósitos tiene al permitir que pasemos por lo que nos cause lágrimas, angustia, pena, sufrimiento y dolor? Y luego, si entendemos el propósito, ¿qué del propósito por el cual usa las cosas para efectuar su propósito supremo en nosotros? Así que principiemos con esta idea y pensemos en términos de propósito. Ahora, a veces tal propósito
nos rebasa. No entendemos, parece no haber una razón clara. ¿Por qué permitiría Dios esto? ¿Cómo podría Él estar en esta situación en mi vida? ¿Por qué permitiría el sufrimiento? ¿Por qué este dolor? ¿Qué he hecho? A menudo deseamos ver atrás y encontrar un pecado como razón para que Dios haga esto. Recordemos con cuidado, no todo lo que surge en mi camino forzosamente viene de Dios. Hay cosas que Él manda, permite, resultan de nuestra propia conducta, de lo que hicimos en el pasado. Pero a veces parece que no existe razón alguna. Y cuando así parece, murmuramos, culpamos a Dios, nos resentimos, lo acusamos. Señor, ¿dónde está tu amor? Y cuestionamos lo que en realidad creemos. ¿Por qué permite Dios eso que a veces dice que es como fuego en los huesos? Y decimos, Señor, ya basta con esto. ¿Por qué lo permite? Uno de sus propósitos es hacer ¿qué? Sacar de nuestra vida lo que no debe estar ahí, o sea, su objetivo principal es el de purificarnos y de esa manera hacernos justos y santos delante de Él. ¿Y qué es lo que capta nuestra atención? Ante Dios no es el placer ni el lucro ni nada de lo demás, pero lo que la capta es dificultad, angustia y dolor. Como ninguna otra cosa, estos hechos nos confrontan con nosotros mismos y con Dios. ¿Y cuál proceso sigue? Su proceso es usar todo esto, es decir, Él usará lo necesario para captar nuestra atención, sacar a relucir lo que no debemos tener, ya sea un hábito, una actitud, una idea, una relación, lo que sea. Él sabe cómo captar nuestra atención. Él quiere sacar a la luz de nosotros todo lo que no encaje con lo que somos. ¿Y qué somos? Creyentes en Jesucristo como Salvador, que se supone somos sus seguidores, y Él no acostumbra sacar a la luz en nuestra vida, llamarnos la atención para confesar, arrepentirnos, ser limpios y purificarnos lo que nos impida ser la persona que Él ha querido crear. Él tiene un orden, plan para nosotros y lo que lo arruine o lo retrase o nos impida ir en dirección correcta, Él sin duda nos lo indicará y hará lo que sea necesario. A veces es pureza. O sea, en segundo lugar, Él prueba nuestra fe. Quisiera que recuerde esta frase porque es muy importante. La fe no probada no merece confianza. Si no es probada, ni demostrada, no es verificada, es decir, no sabemos cuánta fe tenemos. Lo que prueba nuestra fe y la demuestra nos revela el grado de fe y también revela qué tan firme es. Si no es probada, entonces, ¿qué sucede? Tendremos problemas, pero vea, escuche bien. De vez en cuando oímos que alguien dice, esto me sucedió y simplemente me devastó. Si una persona dice que ha sido devastada, eso nos habla de su relación con Dios. Su fe, su confianza en Él, nos habla acerca de cómo ve la vida cristiana. Nos dice algo de cómo entiende o no puede entender los caminos de Dios. Porque mire, si creo que Dios controla absolutamente todas las cosas y confío en Él, como el Dios que controla, ¿cómo puedo ser devastado por algo si creo que mi Padre Celestial, que me ama incondicionalmente, ha dejado que algo me destruya? Pues no lo haría. Si permito que algo me destruya, es mi reacción, pues en breves momentos le mostraré que Dios no permitirá nada, escuche, que nos devaste totalmente si nuestra actitud hacia Él es correcta. No permitirá que suceda. Y puedo decirle exactamente el preciso instante en que descubrí si mi fe era totalmente real o no. Si completa y totalmente creía lo que había predicado por largos años. En ese instante, fue un lunes 2 de la tarde. Recibí una llamada, la llamada más devastadora posible. Sin duda no podría haber sido más devastadora. Recuerdo que escuché esa conversación, fue muy breve. Colgué el teléfono y mi primera reacción fue:
Señor, tú controlas mi vida. En ese instante supe que lo que había predicado por largos años lo creía total y absolutamente, porque mi fe fue probada. Si no es probada, no merece confianza. Y le digo que Dios probará nuestra fe. Mire, no trata de saber cómo es, ya lo sabe. Él quiere que nosotros entendamos qué es nuestra fe, qué grado de fe tenemos. Poca fe, fe fluctuante, fe titubeante, fe firme, inconmovible, fe perseverante que no se altera, que no se rinde ni cede. Dios está en proceso de afirmarnos en esa relación con Él basada en la fe. Y al pensar en que uno de sus propósitos es implantar la fe en nuestra vida, y pensar en eso lo haga basado en el hecho de que en ese proceso yo seré probado. Seré probado en mi devoción a Él. También pensemos. Escuche, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ordena si no queremos hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ordena y no creemos que podemos hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ordena? Si estamos convencidos que nos es imposible hacer la tarea para la que nos ha preparado, ¿no estamos dispuestos a obedecerlo porque hay algo a lo que no deseamos renunciar? Él sabe cómo probar nuestra devoción. Es fácil decir, me consagro a Jesucristo. Pero recuerde lo que hace Dios. No actúa superficialmente. Mire, quizá digamos algunos, debes dejar de beber, de fumar, deja tu inmoralidad y olvídate de esto o de aquello y esto más. ¿Sabe a qué se refiere? A lo más profundo de nuestro ser. Habla de crear un carácter piadoso. No se trata solo de eliminar esto o lo otro. Es la relación con Él firme y profunda. Es la devoción. Es la entrega. Es tener confianza en Él. Y al hablar de que nuestra fe es examinada y probada, ¿estoy dispuesto a hacer lo que dice? Si es más doloroso de lo que creo soportar. ¿Estoy dispuesto a obedecer si no entiendo por qué? En muchas ocasiones he sido probado por el hecho de no saber por qué. ¿Por qué, Señor? Confía en mí. Obedéceme. Ha habido ocasiones en que he dicho, Señor, debo decirte la verdad, tengo miedo. Miedo de fallar. No lo sé, pero eso sí, le diré, cada vez que deseamos obedecerle, Él nos llevará al triunfo. No casi siempre, sino todas las veces. Y he descubierto que, si es más duro, más difícil, más molesto, más penoso, más agobiante, más hiriente, más triste y lamentable, sucede que si Él nos acompaña damos pasos agigantados en nuestra relación con Él. Pues entre más duro sea lo que confrontemos, conoceremos lo que vendrá y siempre surgirá algo en el camino, cualquier cosa. ¿Qué sucede? Que Él afirma nuestra fe, la edifica, nos hace crecer, para que seamos el hombre y la mujer piadosos que Él desea, y así probará nuestra devoción. No solo eso. Dios usa todas esas circunstancias como una oportunidad ¿para qué? Mostrarnos lo que es, y revelar su amor, revelar su poder, mostrarnos cómo interviene en nuestra vida y bajo estas cargas y ayudarnos con ellas. Si no lo tuviéramos, ¿cómo lo sabríamos? Si no tuviéramos dificultad, apuro, pena, tristeza, ni cosas agobiantes a las que parece que no podremos sobrevivir. Si no surgieran, no habría oportunidad para que Dios nos demostrara el grado de su amor, cuidado personal, atención y poder para suplir lo que nosotros no podemos obtener si no fuera verdad. Si no lo experimentáramos, jamás lo sabríamos. Recuerde, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, los que conforme al propósito son llamados. Si eso es verdad, ¿qué sucede? Con lo que Él permite en mi vida, ¿qué pretende? Y es lo mismo con usted, Él pretende hacer que resulte algo bueno. Y el no creyente dice, ¿puede Dios hacer que resulte algo bueno de todo esto? Muy buena pregunta.
Y nosotros los creyentes, si somos obedientes a Él, ¿qué sucede? Somos demostraciones vivas del poder de Dios ante lo adverso, lo tumultuoso y abrumador. Notemos que a veces la Biblia dice que en nuestra prueba parece que somos probados por fuego. Una cosa es ser golpeados con vara, otra es que Dios nos castigue severamente. A veces todos nosotros hemos dicho, Dios mío, dame otra oportunidad, te prometo, Señor, solo otra oportunidad. ¿Y qué sucede? Él aplica lo que sea necesario para traernos donde Él quiere que estemos. ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo primordial, su propósito principal? Dijimos que las cosas que suceden son propósitos secundarios y son importantes, pero su objetivo principal, aquí lo tenemos. El propósito principal para permitir dificultad, adversidad, pena, dolor y lo demás, su propósito principal es amoldarnos en nuestro carácter, nuestra personalidad y modo de ser, amoldarnos a la imagen de su Hijo. Dijo que predestinó a sus hijos para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quiere decir que físicamente seremos como Él? No, pero seremos como Él por dentro. O sea, su espíritu, su humildad, su fe, su valor, su entrega. Mire, Dios actúa para conformar a cada uno a la imagen de su Hijo. Si la gente traza una raya en su vida cristiana, y muchos lo hacen, dirán, asisto a la iglesia, doy mi ofrenda, leo la Biblia, hago oración, pero no me diga, no sé qué quiere decir con eso de entregarse, dedicarse a Cristo, ser santificado y vivir una vida santa. Pero, ¿sabe? No lo entiendo, no sé nada de eso. Sé que me gusta ir a la iglesia, escuchar los sermones, aplicar ciertas verdades, dar mis ofrendas, orar y todo lo demás, pero tratándose de santidad, rectitud y ser usado por Dios, creo que eso no es para mí. Permítame decirle, es peligroso trazarle a Dios una raya y decirle lo que sí y lo que no haremos. Mire, le pertenecemos a Él. Dice que hemos sido comprados por lo más potente, grandioso, valioso que haya existido para comprar cosa alguna. O sea, la sangre de Jesucristo ha comprado a cada uno de nosotros que es seguidor suyo. Somos sus hijos. Quizás al creer en Él como Salvador nadie nos dijo, pero perdimos todo derecho personal. Ahora le pertenecemos. Somos esclavos de Cristo, que implica que somos las personas más libres que puedan existir. Y entonces la pregunta es esta: si eso es cierto, ¿cuál es el proceso? El proceso es muy alentador, ya que esto es lo primero que yo diré. Si no entiendo el proceso y voy a murmurar, estaré muy confundido, muy frustrado, dudaré de Dios, lo cuestionaré. Pero ¿cuál es el proceso? Para mí estas cosas son muy alentadoras. Número uno, podemos contar con esto, que Dios intervendrá y que controlará pruebas, penas, cargas, dificultades en nuestra vida. Él las controlará. O sea, a ninguno de sus hijos le ocurrirán al azar. Él controla. ¿O no dice que no hay tentación que no sea humana? Es decir, que es lo que todos experimentan. Pero Dios es fiel, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Hay ciertos límites. Dios sabe hasta dónde resistiremos. Cuánto agobio podemos soportar. Y cuánto dolor, cuánto peso, cuánta carga, cuánta pena y escasez, lo sabe muy bien. Lo maravilloso de Dios es que al crear en nosotros el carácter piadoso, Él pondrá límites, restringirá, controlará absoluta y perfectamente todo lo que confrontemos. Pues recordemos, su meta no es destruirnos ni hundirnos. Quiere afirmar nuestro carácter, por lo tanto, ¿qué es lo que hará? Le pondrá límites, lo controlará. En segundo lugar, hará esto. Él diseñará, Dios diseña la dificultad, adversidad y el dolor para nosotros en lo personal. Brevemente pensemos en esto. Dios jamás nos conferirá lo que en realidad no necesitemos.
No buscará la parte de nuestra vida que es totalmente obediente. No olvide que si hay una parte de nuestra vida en la que tenemos sufrimiento, dolor, dificultad o angustia, recuerde, Dios persigue algo. Hace a la medida la dificultad y el dolor, aunque abarque a mucha gente. Y nosotros hemos de reaccionar en cierta forma para fortalecer nuestra fe, para eliminar en nuestra vida algo que no debe de estar ahí, pero lo que experimentaremos en ese momento, Él lo controla. Número 2, lo ha hecho a la medida, por lo que ahora se acopla a nosotros. Y no solo eso, a veces Él usa disciplina. Es decir, Él no castiga a los creyentes, los disciplina porque el castigo es reivindicación de Dios en contra de algo o alguien debido a su pecado. La disciplina quiere decir que Dios actúa en nosotros a fin de hacer ¿qué? Edificarnos, enderezarnos y que seamos como Él quiera. Así que a veces Dios usa la disciplina para promover asuntos vitales o a veces por el pecado. Y luego permite que haya en nosotros cosas que no tengan que ver con el pecado. Es lo que hace alguien más y nos afecta. Algún familiar, compañero de trabajo o quien sea, no tiene nada que ver con el pecado. Dios usa la disciplina con nosotros si pecamos contra Él. Usa dificultad y adversidad que no tiene que ver con el pecado a fin de hacer ¿qué? Para hacer que nos unamos a Él, o sea, a fin de mostrarnos su voluntad. Otras para aumentar nuestra fe o nuestro valor, para ser obedientes a Él, porque Él sabe que algunas cosas que nos demanda son muy difíciles. Quisiera que notemos una cosa más, que sus pruebas son progresivas. Y alguien dirá, ¿qué quiere decir con eso? Lamento tener que decírselo, pero es cierto. Progresivas quiere decir que Él aumenta el peso de la carga, así como la temperatura, que algunas veces aumenta la duración de esa prueba, cualquiera que sea. ¿Y qué hace? ¿Acaso Dios es cruel? ¿O quizás descortés? ¿Algo desatento? ¿Displicente o inconsiderado? No. Sucede que lo que hace, ponga atención, nos permite ser como en realidad deseamos. No estamos a gusto. Preferimos leerlo en algún libro y verlo, pero eso no es posible. Como Dios nos ama tanto y ve lo que seremos, aunque nosotros mismos no lo vemos, no tenemos idea de nuestro potencial, pero Dios lo ve. Entonces, ¿qué hace? Dice, eliminemos esto de su vida. Y envía alguna prueba, dificultad, adversidad, pena, alguna aflicción. Algo que creemos que a la postre nos destruirá. Pero Dios no quiere destruir nuestro espíritu, solo que seamos sumisos a Él. Y nosotros debemos elegir. ¿Cómo reaccionaremos ante dificultad, adversidad, pena, dolor y aflicción? ¿Quedaré devastado por ello? ¿Perderé mi testimonio con eso? Lloraré, gemiré, clamaré, pediré, murmuraré y chillaré como un bebé. O diré, gracias Dios mío, porque me amas tanto y me confías este dolor, esta congoja, con esta pérdida. Enséñame a reaccionar y andar en obediencia ante ti, para que tú cumplas tu propósito. Mire, o desperdiciaré mis penas, cargas, cuitas y pruebas, o sacaré provecho de cada una de ellas. Hombres y mujeres piadosos que impactan la vida de otros son los que están dispuestos a sacar provecho de la angustia, dolor y prueba. Aprender a confiar en Él, seguir en sus caminos y observar lo que Él hace en nosotros. Usted me ha oído decir esto muchas veces. Así es como yo veo la vida. Confía en Dios, obedezca, véalo actuar. Él se propone algo. Siempre piensa en algo para nosotros. Si queremos lo mejor de Él, escuchémosle. He vivido bastante para decirle que esto es la verdad. Crea en Él, obedézcalo
y Él le dará a usted siempre lo mejor. También pregúntese, ¿qué desea usted más en la vida y para su vida que no sea llegar a ser un hombre, una mujer piadosos? Y quizá indicará que es un ídolo, y Dios irá tras él para eliminarlo de su vida. Es mucho mejor si voluntariamente lo rendimos a Él, para que Él no tenga que prender el fuego y quemarlo. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, ternura y bondad, y por cómo operas en nuestra vida para darte honra y gloria. Te ruego que el Espíritu Santo afirme estas verdades sencillas en todo corazón de tal manera que ser esa clase de persona sea la idea predominante para nosotros cada día, para que nos uses al máximo de nuestro potencial. Te lo agradeceremos en el nombre de Cristo. Amén. Permítame añadir una palabra. Quizás usted no sea creyente y diga, un momento, creo que si me convierto, podría evitar todo eso, ¿no? Veamos la diferencia. ¿Cómo es en Cristo tendrá que hacerle frente por cuenta propia, sin propósito, y luchar contra eso día tras día? Si acepta a Jesucristo como Salvador y cree en Él, tendrá a la persona que Él llamó el Espíritu Santo para adiestrarle, estar con usted, andar con usted, fortalecerle, para alentarle y capacitarle para enfrentar lo que hemos mencionado. Quisiera alentarle. Confronte su pecado y pida perdón a Dios por no creer en Él, por su estilo de vida pecaminoso de vida. Dígale que entrega su vida a Cristo Jesús, que cree el testimonio de la Biblia, que Él fue a la cruz y pagó su deuda de pecado para siempre, y que le rinde su vida y súbitamente todas las cosas que confronte, aún sin creer en Él, de repente las verá completamente distintas. Y en vez de desalentarse, las verá como posibilidades para que Dios haga algo grandioso en su vida. ¿Por qué? Porque le ama incondicionalmente. El Dr. Stanley dice que Dios se vale del quebrantamiento para desarraigar de nosotros todo egocentrismo y sustituirlo con sus deseos y propósitos para nuestra vida. El precio de este libro es de $8. Para recibir más información respecto a la enseñanza del Dr. Stanley sobre este u otros temas, visiten contacto.org o llame gratis a nuestro teléfono. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima, a esta misma hora, en el programa En Contacto con Charles Stanley, con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano. La enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.